decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que tenemos en este día de poder compartir juntos en armonía lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo desde su trono. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Quiero darte las gracias nuevamente y de verdad estoy agradecida al Señor por tu amor, por tu capacidad para poder estar cada día en la programación, llevando la programación. Quiero decirte que a lo largo de nuestro programa tenemos una línea de oración abierta y de verdad me gustaría que nos llamaras y pudieras darnos, además de que si tienes alguna necesidad de oración y podamos orar juntos por esa necesidad, me gustaría muchísimo que pudieras llamarnos y darnos, de cómo esta palabra, decirnos cómo esta palabra está impactando tu vida y cómo esta palabra está cambiando tu manera de ver y aún tu manera de vivir. Nuevamente es el 713-408-3068. Al mismo tiempo también me gustaría invitarte a que pudieras buscar sobre nosotros en nuestra página en internet para saber cuál es nuestro ministerio, a qué hemos sido llamados en un tiempo como este. Nuestra dirección es www.globaladvancedchurch.org. También puedes entrar en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Normalmente escribo artículos y hay varias cosas allí que sé que van a ser de muchísima bendición. Cuando entras a la página, coloca me gusta y ahí vas a recibir, entonces va a ser parte de los de notas que mando a personas y sé que va a ser de muchísima bendición para ti. Nuevamente quiero darte la dirección de nuestra iglesia. Estamos en el 12656 de la Gold Road en Houston y también queremos invitarte a que puedas compartir con nosotros. Si no tienes una congregación en este momento, hay mucha gente que está en este momento en una encrucijada espiritual, pues visítanos. Yo creo que Dios nos utiliza para traer una palabra clara a la gente y poder traer dirección de Dios a la vida de muchas personas. Así es que visítanos, siéntete en confianza de hacerlo. Somos una congregación con un corazón para Dios. Estamos realmente hambrientos de buscarlo a Él. Bien, he estado tratando un tema bastante, vamos a decir, interesante, pero a la vez un tema bastante difícil, el espíritu y el poder de Elías. Hablar de este personaje realmente en un sentido es comprometedor, porque la unción de Elías es una unción radical, es una unción fuerte, es una unción que confronta, es una unción que corta, es una unción que mata la hipocresía, es una unción que va en contra de lo que es la intimidación, la manipulación. Y hablar de este personaje, pues necesariamente es una palabra que así como sale cortante para allá, también corta acá, así como confronta allá, también confronta acá. Digo esto porque Elías como personaje histórico para mí personalmente ha sido un desafío siempre. Su carácter, su entrenamiento, su desarrollo, para mí ha sido apasionante el estudiarlo por muchísimos años. Querer compartir con ustedes en programas tan cortos, y esta es la razón por la que la hago en serie, de este personaje siempre se hace un poco difícil, pero es mi oración que cada uno de estos estudios estén produciendo en ti hambre y sed, que estén produciendo en ti sobre todo la vida de Dios. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de el primer principio espiritual que yo veo en la vida de Elías, en lo que fue su predicación, y que se convierte en esa columna vertebral de lo que fue su mensaje. Te decía en varios de los programas que la unción Elías es la unción, bíblicamente hablando, que tiene que venir para preparar el camino del Señor. Nosotros podemos ver a Elías como personaje histórico, dejarlo allá en el pasado,
Pensar que fue levantado como personaje, como profeta, con un mensaje tan fuerte, tan radical para ese momento. Y podemos dar miles de excusas y explicar de mil maneras si queremos por qué para este tiempo es distinto. Sin embargo, la palabra de Dios establece con claridad que Elías tiene que venir primero y restaurar todas las cosas, y esto refiriéndose antes de que la venida del Señor pueda darse. Estamos en un momento donde hay muchísima gente predicando cosas que no están en la palabra. Una de ellas, por ejemplo, que Jesucristo no viene literalmente por segunda vez. Y déjame decirte desde ya, yo no sé cuál es tu posición escatológica, pero lo que yo sí puedo decirte es esto. Esto va mucho más allá de lo que es tu escatología bíblica, pero la venida literal de Cristo a la tierra por su iglesia es una verdad indiscutible, es tan verdad y tan indiscutible como lo fue la venida literal del Mesías en un tiempo histórico a un lugar geográfico, y cuyo advenimiento cambió radicalmente la historia en un antes y en un después. Déjame decirte que la iglesia de Jesucristo puede declarar con toda la convicción la frase con la que cierra el libro de Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, no la institución, no el adefesio que se ha hecho en este tiempo, pero la verdadera iglesia de Jesucristo, el cuerpo de hombres y mujeres vibrantes que aman a su Dios apasionadamente, esperamos por su venida. Y no es una manera escapista de esperar al Señor. Nosotros creemos que es nuestra manera de vivir, que es nuestra manera de declarar, que es nuestra manera de actuar la que está implantando el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace violencia y solamente los valientes lo arrebatan. No, yo creo literalmente en que mi declaración gubernamental establece no solamente el reino, pero establece, prepara el camino y restaura el camino para que Jesucristo a nivel literal venga por su iglesia. Y no es que nos vamos a ir de aquí, no, sino que nosotros podamos gobernar juntamente con Él. Te decía que en el primer principio encontramos entonces un mensaje radical que llama a una separación de la iglesia, separarse radicalmente y definitivamente de lo que es el mundo, del sistema mundanal. En el momento histórico, o sea, Elías como personaje irrumpe en un momento donde Israel había abandonado a su Dios, donde Israel estaba adorando a los Baales, donde Israel estaba aún haciendo sacrificios. La adoración a los Baales implicaba una cantidad de cosas. Había consumo de drogas, había consumo de alcohol, había orgías. Estamos hablando de que Israel había llegado a un momento histórico donde todos los valores que habían sido establecidos como fundamento en lo que era el caminar de este pueblo para su Dios estaban completamente destruidos a causa de la adoración a los Baales. Estamos en un momento como iglesia donde encontramos que filosofías humanísticas, filosofías aún anticristo, que se oponen completamente a quien es Jesucristo, su vida, su acción, su poder, su autoridad en la iglesia, son enseñanzas que están reinando en la iglesia. Encontramos que por una parte, el pueblo cautivo con enseñanzas de hombres, en doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, como bien lo dice el apóstol, donde de manera encubierta muchos han entrado al cuerpo y están mutilando el cuerpo de Cristo. Pero de manera también radical y de manera aún ofensiva se ha levantado un remanente con el celo de Elías, con la autoridad y el poder de Elías, en el espíritu y en el poder de Elías, una unción que está haciendo que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, que el corazón de la iglesia se vuelva a su Dios, una unción que está llamando al pueblo a salir de la apostasía, una unción que está llamando al pueblo a salir de una posición de aletargamiento donde ha dejado al Dios verdadero
para irse detrás de los dioses de este siglo. Yo declaro en el nombre de Jesús que como iglesia de Jesucristo somos levantados, somos despertados a la nueva realidad en el Señor. Y esta es la primera, vamos a decir, el primer aspecto de esa enseñanza y de esa unción de Elías, de esa unción profética que llamó al pueblo a servirle a su Dios. Y es interesante cuando en esta unción mencionaba yo el día de ayer cómo le dice a Acab, le dice: tú estás turbando, tú estás trayendo oprobio, tú estás trayendo sobre la nación de Israel, sobre la iglesia del Señor, sobre la novia del Señor, estás trayendo vergüenza cuando has dejado al verdadero Dios y te has ido detrás de los Baales. Y al pueblo le dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a tener dos pensamientos? ¿Hasta cuándo va a haber dos motivaciones en sus corazones? Y yo creo que estamos en un momento donde necesitamos retomar esta palabra y poder mirar no al corazón del otro, pero mirar a nuestro propio corazón, mirar en nuestra propia vida y decir: Señor, he caminado con dos agendas, he caminado con dos motivos. Este es el tiempo cuando el Espíritu Santo de Dios quiere venir y circuncidar y quitar de nuestro corazón ese oprobio y poder llevarnos nuevamente a nuestro Señor. El segundo principio que me gustaría mirar contigo es cómo esta palabra, esta predicación de Elías establece una verdadera relación entre lo que es el liderazgo establecido o la autoridad delegada con el pueblo. Estamos en un tiempo donde, Dios mío, vemos de todo en la iglesia. Encontramos desde congregaciones donde ellas mandan y el pastor es un pelele, es un don nadie, hasta congregaciones donde la coronación al pastor o a sus líderes es una cosa impresionante. Decir el liderazgo equivalente a divinidad es lo mismo. Encontramos dos vertientes en este sentido dentro de las iglesias que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. Encontramos que la unción Elías es una unción que produce el balance perfecto entre lo que es el verdadero líder del Señor, cómo se relaciona adecuadamente con el pueblo, porque entiende que si hay alguien, o mejor dicho, permíteme refrasear, puede colocar en la perspectiva correcta quién es el único digno de adoración, quién es el único digno de autoridad, y ese solamente es el Señor. Dios no compite con líderes humanos, ni tampoco, así como tampoco entra en una guerra contra espíritus territoriales. Entramos aquí en una unción que entiende que su función es llevar al pueblo a una adoración verdadera, a un entendimiento de quién es Dios. Es interesante la manera como Elías lo hace y vamos a decir, la metodología de la unción Elías es una metodología que está muy lejos de, ¿cómo podríamos decir? Está sumamente lejos de la manera que nosotros lo haríamos en este tiempo. Nosotros estamos en una sociedad tan tolerante que la frase más común en medio nuestro es o estar políticamente correctos o, bueno, yo respeto tu opinión. Porque decir que no respeto tu opinión es convertirme en alguien que no es tolerante y a quien van a marcar o simplemente tú lo que pasa es que eres una religiosa o ese tipo de adjetivos. Y encontramos aquí que la unción Elías es una unción que no solamente no es tolerante, sino que no respeta aquello que es falso. Y te lo voy a demostrar. Lo primero, encontramos en el pasaje que estábamos leyendo ayer, en el programa de ayer. Dice que cuando Acab y Elías se encuentran, Acab le dice: mira, tú estás turbando a Israel. Y le dice: no, un momentico, aquí el único que está turbando a Israel, afligiendo a Israel, eres tú, porque tú dejaste a Dios. Entonces le dice: yo quiero que tú congregues a todos los profetas falsos esos que tiene, a los muñequitos de profetas que tiene. Sabes que la iglesia de Cristo tiene un montón de muñequitos, de caricaturas, operando en el don, entre comillas, profético. Por eso es que utilizamos las cámaras, mucha gente utiliza las cámaras, mucha gente utiliza el púlpito
siendo comiquita, siendo una caricatura de lo que es una perversión del don, y por eso es que te pueden decir, mira, si tú quieres una palabra, entonces simplemente siémbrame una semilla de $1,000 o cosas o estupideces como esas en el nombre de Jesús. Y encontramos aquí a un profeta que empieza a ridiculizar la caricatura de profetas que estaban en ese momento. Escúchame literalmente lo que estoy diciendo. Elías es un hombre con una unción violenta. Recuerda que Juan el Bautista, que vino en la unción y en el poder de Elías, dijo que, o sea, cuando Jesús se estaba refiriendo y cuando todo ese contexto se estaba dando, se dice que los violentos solamente arrebataban el reino. Y encontramos aquí que la unción de Elías es una unción violenta. Es una unción que literalmente ridiculiza a las caricaturas que tenemos, a la perversión de los dones. Te lo voy a demostrar. Es importante que tengas en cuenta que el corazón de Elías no era que él fuese reconocido como el grande, ni su corazón era ser reconocido como el único verdadero. El corazón de Elías era que el pueblo reconociera que el único Dios verdadero y el único Dios digno de toda alabanza y de toda adoración era Jehová de los ejércitos. Ahora fíjate, vete conmigo a Primera de Reyes 18:30, porque para este momento ya Elías estaba listo para demostrarle al pueblo que no solamente Dios era el único Dios verdadero, sino que era un Dios celoso que no estaba dispuesto a compartir su gloria con nadie. Y este es el espíritu y el corazón del verdadero líder que Dios está levantando en este tiempo. O sea, entender que Dios no va a aceptar o a tolerar medias tintas en su pueblo. Fíjate esto. Dice, encontramos aquí en Primera de Reyes 18:30 que Elías le dice al pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó. ¿Por qué? Porque el corazón de Elías no era que el pueblo estuviera en confusión. El corazón de Elías no era que el pueblo empezara a preguntarse, ¿y cómo será que se hace esto? ¿Y cómo será que Dios se va a manifestar? ¿Y cómo será que...? El problema de este momento es que muchos de los líderes o mucha gente que está fungiendo como líder en este momento no solamente no conoce a Dios, sino que no conoce sus caminos, porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Es importante que no solamente nos volvamos a Dios, es importante que podamos conocer las estrategias de Dios para un tiempo como este, de tal manera que los ejemplos que traigamos al pueblo sean ejemplos claros, que establezcan en ellos un fundamento, que establezcan en ellos una manera clara para operar en el tiempo y en el espacio que les ha correspondido vivir. Ahora fíjate, el verdadero espíritu apostólico profético que Dios ha derramado en este tiempo es un corazón paternal, es un corazón que está dirigido a enseñar al pueblo, pero enseñarlo basado según el corazón de Dios, no según nuestras enseñanzas, no según nuestras doctrinas. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento, ustedes invalidan lo que el Señor le entregó a Moisés directamente, cara a cara en el monte, ustedes lo invalidan, es decir, lo anulan. Imagínate tú, simplemente por sus enseñanzas, por sus doctrinas de hombre. ¿Cuántas doctrinas de hombre estamos enseñando en la iglesia en este momento como que fuese Dios? ¿Cuántos púlpitos están siendo utilizados para enseñar interpretación humana de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho? ¿Cuántos de nosotros hemos gastado tiempo? Mira, te voy a dar un ejemplo. En los 70s encontramos, por ejemplo, predicadores que derramaban saliva diciendo que el televisor era el cajón del diablo. Esos mismos predicadores hoy son dueños de cadenas de televisión, pero no han tenido los pantalones para pararse en una de sus televisoras y decirle al pueblo, perdónenme, porque cuando en los 70 yo los mandé a quemar sus televisores diciendo que era el cajón del diablo, pero ahora yo soy dueño del cajón del diablo. Yo no entiendo, o sea, gastaron años mandando a la gente al infierno porque se sentaba a ver televisor, y hoy ellos son dueños de
televisoras enteras. Esos son los mismos que siguen enseñando, si te vistes de esta manera te vas para el infierno, aunque sean lasciviosos y sean lujuriosos. Invalidamos el mandamiento por la enseñanza del hombre. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando el púlpito para enseñar lo que nos parece correcto, pero que Dios nunca dijo en su palabra? Para interpretar las barbaridades que interpretamos, porque ni siquiera podemos interpretar adecuadamente, porque no somos capaces de invertir tiempo en un estudio que sea de respeto, y entonces enseñamos barbaridades al pueblo como que es Dios que está hablando. Y traemos al pueblo a condenación porque simplemente invalidamos, anulamos la vida de la palabra en ellos por nuestras enseñanzas mentirosas y anticristo. Las cosas no han cambiado. Y si Jesús lo dijo en el pasado, es una de las cosas que sigue carcomiendo al pueblo en el presente. El verdadero espíritu apostólico profético establece un fundamento, pero un fundamento en la persona de Jesucristo, no en doctrinas que a nosotros nos parece que son de Dios. Tercer principio espiritual. La enseñanza de Elías es una enseñanza que trae una restauración de la verdadera adoración. En algunos de los programas pasados, dentro de lo que fue de lo que ha sido esta misma serie, estuvimos hablando un poco, estuve compartiendo con mi esposo, con el doctor Luis Gómez, hablando un poco en el contexto de Isaías, cómo es que hay una declaración nueva, cómo es que se produce un cántico nuevo, cómo es que nosotros alzamos la voz y empezamos a dar una declaración de quién es Dios en el cielo y en la tierra, cómo nos unimos, porque el Señor empieza a restaurar en nosotros un canto. El Señor empieza a restaurarlo simplemente porque hay un paradigma que es cambiado, porque ahora se cambia lo que yo estaba mirando antes, está siendo restaurado. Y fíjate esto, aquí en Primera de Reyes 30, y quiero que veas la segunda parte del verso, estamos en el mismo 18, pero en el verso 30, en la parte B, dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? No solamente le dijo al pueblo, acérquense a mí porque quiero establecer un fundamento en ustedes de vida, porque quiero darle a ustedes un patrón, porque quiero enseñarles a ustedes cómo se deben hacer las cosas. Dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuál es el altar de Dios? Tu vida y mi vida es el altar de Dios. Estamos en un tiempo donde la palabra profética, la verdadera palabra profética, es una palabra que viene a restaurar el altar de Dios que está en ruinas, el altar de Dios que ha sido abandonado porque está siendo utilizado para la adoración a los Baales. Escúchame, la verdadera palabra profética no acaricia tus sentimientos. La verdadera palabra profética no levanta tu ego. La verdadera palabra profética restaura, prepara, arregla el altar de Dios en tu vida. Tú y yo somos el altar. Y dice, ¿cómo lo hizo? Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Aquí hay muchísimo, y yo voy a retomar este pasaje en el próximo programa, porque tiene muchísimo que sacar aquí. Lo primero que vemos es que para Elías restaurar, construir, reparar el altar, dice que tomó 12 piedras conforme al número de los hijos de Jacob. Primer lugar, encontramos que son 12 que tiene que ver con gobierno. En segundo lugar, dice que fue 12 piedras que tenían que ver con las 12 tribus de los hijos de Jacob, a quien Dios le dijo, Dios le había dado una palabra, Israel será tu nombre. Es decir, 12 gobiernos que tenía una palabra, que tenía una promesa. Te voy a colocar en una posición de alguien que gobierna como Dios. Israel significa alguien que gobierna como Dios.
Elías decide reparar el altar, pero lo repara con el entendimiento de gobierno, con el entendimiento de autoridad. Uno de nuestros graves problemas es que queremos la restauración en nuestra vida, pero una restauración que nos deje con todas las malas costumbres y con todos los malos hábitos que hemos tenido. Queremos que restauren mi vida. Necesito que ores para que el Señor traiga de regreso a mi marido. Claro, con muchísimo gusto vamos a orar por eso. Pero entonces resulta ser que el marido del que tú estás hablando no es tu marido, sino que vives con el marido prestado de la vecina. Y tú quieres que Dios te restaure la relación. En el nombre de Jesús. ¿Podría usted orar para que a mi hijo le vaya bien en el negocio? Y resulta que el negocio de tu hijo es que está vendiendo drogas en la escuela de la cuadra de enfrente. Pues en el nombre de Jesús, el altar tiene que ser restaurado de acuerdo a las tribus de Israel, a las tribus de Jacob, quien recibe una palabra. Israel es tu nombre. La naturaleza destruida, la naturaleza pecaminosa de Jacob tuvo que ser restaurada y tuvo que ser llevado a una condición de Israel, uno que gobierna como Dios, un príncipe de Jehová, uno que sabe gobernar de acuerdo al corazón de Dios. Estamos en un tiempo donde sí, ciertamente la restauración del Señor se ha soltado. Estamos en una estación donde Dios está restaurando familias, donde Dios está restaurando personas, pero lo está restaurando en los términos de Dios y no en los términos humanos. No pretendas que Dios restaure una relación que está destinada a la muerte, porque estás viviendo con el esposo de la vecina. No estés pidiendo restauración a una situación financiera donde estás vendiendo drogas o donde estás vendiendo alcohol. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros somos restaurados según el orden de Dios, porque la palabra de Dios ha sido: Israel será tu nombre. Iglesia, hemos sido llamados a gobernar en este tiempo, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para gobernar juntamente con Él. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra que en este día está saliendo de este lugar no vuelve vacía, y que de ser necesario no puedes sacarla de tu mente ni de tu corazón, y que resuena como trompeta y que resuena como bocina hasta que produzca los cambios que tiene que producir en el nombre de Jesús. Te invito a que puedas sintonizar mi próximo programa. Voy a seguir tratando el principio número 3 y también voy a compartir el principio número 4 de la enseñanza del Espíritu y el poder de Elías. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te espero en mi próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación